Diana, qué bueno, Ethel. Hoy vamos a trabajar cosas que tal vez los van a dejar pensando mucho. A ver, los va a interpelar. Si todo sale bien y si lo puedo hacer bien y transmitirles estas cuestiones que estoy pensando, los va a dejar muy causados para la clínica, para pensar. Que eso es lo más importante, ¿sí? En esta clínica donde hablamos que mucha gente busca bajar tips, bueno, nosotros vamos hoy a trabajar cosas que los van a dejar así como, ok, ¿y cuál es la solución? ¿Les parece bien que empecemos? Ay, hola, Edgar, en Córdoba. Soy amigo de Patricia, dice, y tu fan número 1. Voy a subir un poquito el volumen. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, bárbaro. Bienvenido, Ricardo. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre Freud y sobre Lacan como dos personas en construcción, digamos, de una teoría, ¿sí? Sobre sus diferencias y el modo en que cada uno piensa las intervenciones, ¿sí? Lo vamos a pensar además en términos, por supuesto, no es que solamente había un tipo de intervención en Freud y un solo tipo de intervención en Lacan, de ninguna manera, pero vamos a poner en el extremo, ¿sí?, ambas formas de pensar, porque implican una paleta de maniobras diferentes, ¿sí? Nos enriquece para pensar para ampliar, ¿sí?, nuestras posibilidades de abordaje, y también porque nos permite pensar qué significa cuando Lacan dice que el inconsciente se abre y se cierra, ¿sí? Eso es una postura un poco distinta que la que tiene Freud cuando Freud describe el aparato psíquico, ¿sí? Y piensa en el inconsciente como una instancia. Lacan dice, se abre y se cierra. Y dice además, se abre en presencia del objeto A, ¿sí? Ese objeto que estimula el movimiento de la pulsión. Aquellos que ya vienen como escuchando de este objeto podrán buscar muchas definiciones súper, digamos. Yo se los voy a explicar muy básicamente, ¿sí?, que es ese objeto alrededor del cual la pulsión se desencadena, lo rodea creyendo que se trata de ese objeto, ¿sí?, y vuelve sobre el cuerpo. Lacan utiliza para hablar del objeto A el modelo de las muñecas rusas, que son esas muñecas que se ponen una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, pero son todas idénticas. Y entonces, o también habla de los bustos de Sileno en el seminario 8, ¿sí? Sería como algo que está adentro del objeto que desencadena, por ejemplo, la mirada del sujeto, ¿sí?, y que hace que alguien diga, esto me interesa, ¿por qué? No sé, pero hay algo allí que me causa, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencia tiene que Lacan diga, nuestro campo de trabajo es el campo del goce? El tema de que el inconsciente se abre y se cierra, y que se abre solamente en presencia del objeto A. ¿Qué implicancias esa tiene frase está buena terminar como, ¿la vamos a entender? Claro, exactamente. Sí, claro. Porque, ¿qué quiere decir que la vamos a entender? Que vamos a poder entender las implicancias de esa forma de leer en relación al modo de trabajo. Y que es abrirse y que es objeto A. Exactamente. Eso. Entonces, bien. Para Freud, por ejemplo, hay algo levemente diferente, ¿no? Es decir, el inconsciente es una instancia, como decíamos, una instancia que existe por sus efectos, ¿sí? Y el campo en Freud es el campo del deseo, ¿sí? Donde en todo caso la pulsión de vida tiene que ver con el deseo y la pulsión de muerte tiene que ver con el goce, ¿sí? Con ese goce sintomático, repetitivo. En Lacan, por momentos, la palabra goce parece adscribirse también al campo del deseo.
Y entonces la gente termina agarrándose la cabeza y dice, pero ¿cómo? No era que el goce era la pulsión de muerte, pero entonces o sea, Lacan dice... Eso viene como del objeto A como causa de deseo y plus de goce. Claro. Y entonces también otra cosa, digamos, que ahí se complica es que empieza a pensar que el sujeto goza, ¿sí?, cuando está hablando. Entonces, si uno piensa, desde Lacan, ¿no?, que el sujeto que habla goza, entonces ¿lo dejamos hablar? ¿Lo dejamos hablar en las asociaciones libres? ¿Cómo es? Digo, ¿eso viene por esta afirmación de que el goce está interdicto? ¿Como en el entredicho? Es más profundo que eso, porque eso es quedarse en la parte simbólica nada más, ¿sí? Yo voy a seguir, otro día podemos trabajar puntualmente, pero eso es como detenerse en la parte que tiene que ver con los significantes, ¿sí? Yo lo que quiero que vean es el punto de la intervención, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos de este modo, el inconsciente que se abre y se cierra, el objeto A, el campo del goce, el sujeto goza hablando, las intervenciones son muy distintas que en Freud, ¿sí? Por ejemplo, en Freud, tomemos, a ver, primero, Freud era un hombre del siglo XIX, ¿sí? Es decir, un hombre donde las reglas de la cortesía, ¿sí?, eran muy importantes, ¿no?, donde la presentación del sujeto tiene que ver con volverse confiable para el otro, para que esa persona, que en el caso, digamos, del psicoanalista, ¿no?, para que confíen en nosotros, para poder contarnos lo que va pasando, ¿sí? Entonces, en Freud, por ejemplo, vamos a tomar el caso de El hombre de las ratas. No se vayan a perder, para quienes no se han detenido a leer El hombre de las ratas, el historial de Freud, no se lo pierdan, porque es la única vez en la que Freud va contando sesión por sesión lo que va haciendo. Incluso es tan divino que nos pone entre signos de paréntesis. Bueno, a una pregunta mía él responde. Entonces, hasta pueden leer las preguntas que hace Freud sin que él diga, y yo le dije tal cosa, o yo le pregunté tal cosa, ¿sí? Lo leen secundariamente al texto. Es muy luminoso ahí cómo Freud va trabajando. Y en ese historial del hombre de las ratas, lo que está claro es que Freud inicia estableciendo un vínculo de confianza, ¿sí? Entonces, incluso, el hombre de las ratas se presenta, le explica quién es, le dice, bueno, tengo temores, tengo impulsos, tengo prohibiciones, tiene, digamos, Freud después dice en un apartado, tiene todo lo que requiere y lo que he descrito para la neurosis obsesiva, ¿no? Y cuando le habla de la sexualidad, Freud, fíjense que la intervención que hace, le dice, ¿por qué me está hablando de la sexualidad? Como que no venía a cuento respecto del relato. Entonces Freud va siguiendo el relato casi como si fuera un semejante, ¿no? No entiendo, ¿por qué me habla de la sexualidad? Y el hombre de las ratas le dice, lo que pasa es que yo he leído varios artículos suyos, en los cuales, fíjense el lugar del saber, en los cuales usted pone como causación de la neurosis la sexualidad, ¿sí? La sexualidad es la etiología de la neurosis. Entonces, Freud dice, bueno, está bien. Esa es la primera sesión. Y dice, al día siguiente vino y me contó ta. En la tercera sesión, el hombre de las ratas dice, en un momento, dice, bueno, tengo que hoy comentarle algo que es lo que he venido a relatarle. Y entonces va a empezar a contar una situación, ¿no?, que para quienes están familiarizados con el historial, no es necesario que explique, pero, a ver, es un tormento que cierta persona, un capitán de origen checo, cuyo apellido era de origen checo, le relata al hombre de las ratas, ¿no? Él estaba en el servicio militar, este hombre es muy afecto a la crueldad, según la descripción del hombre de las ratas, y entonces parece que han tenido acaloradas discusiones, es interesante ahí, porque el hombre de las ratas le discutía al capitán cruel, ¿no? Pues hay algo de la crueldad ahí.
Y entonces el capitán cruel, ¿qué hace? Le dice, bueno, yo le voy a contar un castigo que hacen en Oriente. Un castigo horroroso que cuando tiene que decirlo, el hombre de las ratas está espantado, no sabe cómo hacer, se levanta. Y entonces Freud lo mira y este es el punto interesante, ¿no? Freud, para calmarlo, le dice, yo no soy afecto a la crueldad, ¿no? Yo no soy el capitán cruel, esto es lo que en definitiva le dice. Es interesante porque la intervención es directa al goce. Fíjense, ¿no? Si usted supone que a mí me va a gustar que usted me cuente, digo, porque hay algún regusto mío en la crueldad, puede estar tranquilo que no. Yo soy muy distinto que el capitán cruel, ¿no? Esa intervención da cuenta de que primero se estructura la confianza transferencial, en lo que después Lacan podría llamar el sujeto supuesto al saber, ¿sí? Lacan, digamos, en este punto ahora les voy a contar lo que hubiera hecho, probablemente, ¿no? Que uno puede imaginar. Lo que suponemos que Lacan... Claro, lo que suponemos. Pero Freud en ese momento lo que hace es estructurar, ver, bueno, cuándo empezó, qué pasó, dónde dormía usted, cuando él hace los relatos, dónde esto, dónde el otro, bla, bla, bla. Y cuando llegan a ese relato le dice, quédese tranquilo, yo no soy afecto a la crueldad, de hecho lo ayuda, como despacio, tranquilo, cuanto pueda, como pueda, incluso le agrega palabras al relato. Y allí Freud interviene, ¿sí? Me parece que en esto es muy distinto ese modo donde uno es autorizado a intervenir posteriormente, digamos, con los síntomas, porque está esto construido, ¿sí? Que una forma donde podríamos decir, si nuestro campo no es el del deseo, porque en el de Freud es el del deseo, pero en Lacan el campo es el más del goce. Sí. Si nuestro objetivo no es, digamos, la liberación del deseo, como en Freud, y es el goce, y el inconsciente solamente se abre mediante el recurso al objeto A, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Iríamos en la línea de que el sujeto hable y discurra asociativamente, como hace Freud en ese relato, donde lo va siguiendo, le va preguntando? Sí, justamente, aparentemente para Lacan, el sujeto cuando habla goza. ¿Haríamos eso? No. No. Entonces, les doy un segundo para que piensen, porque están a punto como de empezar a escuchar como esta otra lado, ¿no? El otro lado del espejo. ¿No? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Todos no vamos para el mismo lugar? Sí, pero las modalidades son distintas, ¿sí? Lacan Lacan era un rebelde, ¿sí? Era un hombre sumamente interesante, sumamente intelectualmente muy interesante, muy desafiante, ¿sí? Una postura muy desafiante. Piensen que Freud era en su familia uno de el hijo favorito, pero del segundo matrimonio del padre. Tenía hermanos más grandes, él los admiraba. En Freud hay la idea de que él está dentro de una comunidad preexistente. Lacan es el primer hijo de un matrimonio que no se lleva muy bien. Y cuando Lacan tiene 3 años, a los 2 años del nacimiento de Lacan nace un hermanito, su primer hermanito, que vive 1 año, es decir, a los 3 años de Lacan este niño de 1 año muere. Y en la familia de Lacan hay muchas muertes de hijos varones, muchos, desde antes de él y después de él, que mueren. Entonces, la experiencia uno la ve claramente, digamos, de hecho, si ustedes leen relatos de gente que ha estado con Lacan, van a ver que muchos dicen que tenía algo trágico. Él era como muy divertido y muy extravagante, ¿vieron? Usaba las pieles. Y, muy teatrero. Digamos,
muy teatrero, le gustaba llamar la atención, había algo así como un poco bastante soberbio, ¿no? En su forma de presentarse, pero los que lo conocieron más decían, era un tipo que no podía parar de trabajar, todo el tiempo trabajaba, todo el tiempo, de repente se le ocurrió una idea y los llamaba a las 4 de la mañana para despertarlos, para decirle, no sabés lo que se me ocurrió, es decir, muy necesitado del lazo social. Sus pacientes eran invitados a ir a su seminario semanalmente, entonces todo el tiempo, tenía la sala de espera llena de gente todo el tiempo. Había algo donde él, digamos, este punto trágico, del cual testimonian amigos de él, es una parte interesante para pensar por qué Lacan tiene como algo muy, muy pulsátil, muy rítmico, muy intervención rápida en un tiempo corto, muy, como era muy rebelde, dice, ¿qué es esto de una sesión de 45 minutos fija, que si no uno podía ser demandado, ¿no? Legalmente, eso también es cierto. Él dice, no, de ninguna manera, ¿no? Y si bien durante un tiempo mete el perro y dice, sí, yo estoy haciendo una sesión tradicional, en realidad trabajaba por cortes lógicos, ¿no? Claro. A los 10 minutos tal vez la persona decía algo y él hacía el corte ahí. O sea, un hombre mucho más desesperado, casi diría yo, por producir, ¿sí? Un efecto, un corte con el goce, por eso el campo del goce. ¿Y cómo se produce ese objeto A? Si supuestamente nosotros vamos a trabajar sobre lo inconsciente, y lo inconsciente se abre mediante el objeto A, ¿qué hace el analista? Tiene que producirlo. Y esta es una posición muy distinta que la de Freud. El analista produce, convoca ese objeto A, se hace objeto para que advenga, ¿sí? Entonces, es fuerte, por ejemplo, si ustedes toman el seminario 1, donde Lacan, espero no estar yendo muy rápido, pero lo que pasa es que les quiero contar varias cosas. Nos quedan 10 minutos, pero me quedé pensando en qué sería producir el objeto A. Bueno, ahora vamos a ver, eso. Por ejemplo, me perdí, esperen que me perdí. En el seminario 1. En el seminario 1, piensen que él fecha el inicio de su enseñanza en el seminario 1 y en la presentación, es decir, primera vez que inicia ese seminario, él empieza diciendo, el maestro Zen, en busca del sentido, dice un poco más tarde, da una patada, un golpe, ¿no? Para producir en el otro la apertura. Es muy interesante, casi nadie toma este tema de que las primeras palabras, Lacan no era un tipo que decía por decir cualquier cosa. No era improvisado. Es como cuando llegaron a la luna, ¿no? Que Armstrong estuvo pensando horas y horas y horas qué frase iba a ser la que iba a decir. Bueno, Lacan llega a su seminario 1 y elige decir esto. Es decir, la llegada al paciente, al goce, es de otro cantar, es justamente al contrario. No es como en Freud, que la transferencia habilita a la interpretación, sino que en Lacan es la interpretación la que produce la transferencia. Es el analista en ese semblante de amo del goce, ¿sí? Que sabe sobre lo que está diciendo y uno queda como diciendo, ¿cómo se dio cuenta de esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, claro. Por ejemplo, hay un ejemplo de un librito de Alush que se llama 123 ocurrencias de Lacan, ¿no? Y en uno de esos relatos dice que una persona muy encumbrada dentro del psicoanálisis le había dicho, ¿cómo me va a dar a mí una sesión corta? ¿No? Él no quería decir que iba con Lacan. Dijo, pero bueno, nada, quería ir. Entonces dijo, pero yo de ninguna manera voy a aceptar una sesión corta. O sea, a mí los 45 minutos que me corresponden por ley, podríamos decir.
Y entonces Lacan, ¿qué le dice? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y lo pone en el horario anterior a una persona muy conocida de este señor. Y entonces dice en el relato que elige Alush, y muy prontamente el sujeto se dio cuenta que él tenía sus 45 minutos, pero a costa del amigo. Es decir, la intervención, ¿sí?, es en acto, ¿sí? Por ejemplo, hay otra, por ejemplo, en relación a yo no soy el capitán cruel, ¿no?, que dice Freud. Tal vez Lacan hubiera dicho, ¿y si es cruel qué? Vamos, váyase y venga la semana que viene. Tenía este tipo de intervenciones donde el sujeto quedaba como, ¿no? Como decía, ok, usted teme, pero desea, digamos, goza, vamos a decir así, con una persona, un sujeto cruel. Usted goza con la crueldad, pues yo seré cruel con usted. Y era muy cruel, afuera, que se vaya, pero al día siguiente dice, venga a verme mañana. Este tipo de intervención, ¿sí?, por ejemplo, digamos que apunta a lo disruptivo, ¿sí?, que si la persona que la recibe no está preparada, no tiene un simbólico, vamos a trabajar así concretamente, ¿no? Si el registro de lo simbólico no es lo suficientemente rico, el sujeto lo puede sentir como una ofensa. Y casi les diría, no sé si yo no hubiera, digamos, hay esto de, bueno, usted venga, o ahora sí entre, o vaya, digamos, hay un punto ahí que es muy difícil, ¿sí?, que no se arme en una cuestión imaginaria, ¿sí? Ahora bien, lo que hace esa intervención tan disruptiva, tan al hueso del goce, lo que hace es producir una identificación primaria sobre el objeto A. Es decir, en 2 minutos el sujeto se dio cuenta que algo le pasa con la crueldad. Ya no es el relato del capitán cruel que me dijo, que yo le dije, que los lentes, que digamos, todo eso que... Pero a diferencia de Freud, ¿a dónde apunta? A que en uno tendríamos primero la transferencia, en Freud es primero la transferencia y después la interpretación, es producto, está habilitada por la confianza. En Lacan es la interpretación casi como salvaje la que produce que el sujeto diga, sí, es con este analista que se produce el enigma, ¿sí? Ahora, esto que, digamos, por eso decíamos el antitip, no se trata, digamos, de decir, bueno, entonces tenemos que ir por acá o tenemos que ir por allá. El campo freudiano es más el campo de lo simbólico, del desciframiento, del trabajo concreto o la construcción del enigma. Es decir, hacer síntoma de lo que sucede, construir ese síntoma como tal y desarmarlo. Construir me refiero a que tal vez el sujeto no se da cuenta de lo que está pasando y el analista va señalando, pero ¿cuántas veces le pasa esto? O, a ver, ¿por dónde es esto? Lo va construyendo. Es un copensador, ¿sí? Como decía Pichon Rivière, es un copensador con el paciente. En el caso de Lacan, es muy por el contrario, este lugar del analista como enigma, de aquel que sí sabe sobre el goce, ¿sí?, ese lugar al cual el paciente va a poner, digamos, el analista lo pone a trabajar al paciente. Claro, ¿sí? No hay dos pensando, porque cuando el analista hace una intervención así, el analizante se va, se queda pensando solo, digamos. Exacto, pero eso hay que tener mucho cuidado, porque una intervención así, como decimos, que es una intervención al hueso de lo real, ¿sí? Por eso están dirigidas a 2 lugares distintos del aparato psíquico. Al hueso de lo real. Es muy, por ejemplo, una intervención así, más de tinte lacaniano, está puesta al servicio de que el sujeto se detenga, ¿no? Frente a un punto repetitivo, ¿sí?,
el sujeto ha de detenerse. Pero ¿qué pasa? Si tiene un gran otro, ¿sí? Un padre, una madre, no sé, o un discurso en el cual se ha constituido como tal, que es cruel, en el mismo momento donde el analista está produciendo esto y piensa que es del orden del corte, para ese paciente tal vez es una repetición de ese discurso otro. Por eso hay momentos también, hay pacientes y hay estilos de analista, ¿no? Exactamente. Pero esto, a ver, se los digo porque es una cosa muy interesante de pensar en qué momentos puntuales un analista puede hacer una intervención muy fuerte, ¿sí? Que desaloja y separa, digamos, al sujeto, ¿sí? No diría el sujeto del deseo, del goce, ¿sí? Lo separa en acto. Pero no es en cualquier momento, ¿sí? Y requiere de un conocimiento profundo de la historia de ese paciente, ¿sí? Para no quedar del orden de, bueno, una locura del analista o una cuestión incluso que perpetúe un goce, ¿sí? Una cosa más que les quiero contar es 5 minutos. No, son las 5. ¿Son las 5? Bueno, sí. Les digo solo esto así, 2 minutos ya. Cuando Lacan, en los últimos años de su vida, 1 o 2 años antes de morir, me parece que es el encuentro con Chomsky, y hubiera sido un encuentro fascinante de poder trabajar el lugar del lenguaje, ¿sí? Chomsky es un pensador que me parece que hubiera sido alucinante, tal vez algún momento lo podemos tomar. Chomsky es un hombre muy académico, muy serio y, digamos, ¿no? Es decir, realmente. ¿Y qué hace Lacan? Con esta cosa siempre divergente, opositora, rebelde, ¿qué hace? Cuando este hombre va y le hace preguntas concretas en ese coloquio y piensen que estaba, no me acuerdo si fue en Columbia, en Yale, en el MIT, no me acuerdo, pero digamos, televisado, digamos, era realmente un debate de ideas intelectual fascinante. ¿Qué hace él? Él dice, bueno, se piensa con los pies, ¿no? Entonces, realmente es este punto, por supuesto, Chomsky, no entiendo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hace? Por supuesto, se enojan y se van, digo. Entonces, esto es lo que puede producir en el otro, esta idea de, bueno, yo digo lo que pienso, apunto a romper esa idea de que el pensamiento solo está acá, sino que Lacan dice, está en los pies, está en el cuerpo. Pero eso lo podemos pensar nosotros porque porque tenemos un sustrato sobre el que pensar. Para el otro es una bofetada en la cara, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con cómo ha perdido el psicoanálisis lugar en nuestra sociedad, ¿no? Como interlocutor válido. Bueno, ahora sí, los dejo y nos vemos la semana que viene. Gracias, Violén, nos dejaste